Estamos muy pendientes, es la noticia en el mundo de los fuertes bombardeos del grupo terrorista Hamas a Israel. Estamos hablando de más de 1000 cohetes lanzados, 850 en territorio israelí, más de 200 en la franja de Gaza. Hay saldo de personas que han perdido la vida, entre ellos menores de edad. Queremos verificar de primera mano cuál es la situación en estos momentos, sobre todo en Jerusalén. 6 de la mañana, 35 minutos. Son a esta hora la tarde, 2 de la tarde, 36 minutos en Jerusalén, y queremos saludar a Rachel Lexiel. Ella es analista política y miembro del Jerusalem Press Club. Rachel, gracias por atendernos. Feliz tarde para usted. Buenas tardes, buenos días a ustedes. Antes de entrar un poco en el contexto del por qué se está dando esta situación, ¿cuál es el saldo? ¿Cuál es el número, tristemente, de personas que han perdido la vida luego de estos bombardeos? Bueno, de cada lado han habido pérdidas. Sí. En Israel, si no mal recuerdo, hay 5 víctimas ya desde el día de ayer y anteayer. Y del lado de los palestinos realmente no tengo la suma final. Los medios actualizan todo el tiempo, pero no tengo una suma final. Pero sí, lamentablemente hay víctimas de ambos lados. Las imágenes realmente, Rachel, son impresionantes. ¿Cuál es la situación de los civiles, en la situación que están viviendo en los refugios? Bueno, estas imágenes son de básicamente ayer en la noche. Hubo un ataque masivo desde Gaza con misiles hacia el centro del país en Israel, específicamente la zona de Tel Aviv, un poco más al norte y un poco más al sur. Fueron cientos y cientos de misiles en muy poco tiempo, lo que causó bastante miedo, bastante preocupación, y la gente, como tú lo dijiste, entraron a sus refugios o a donde pudieron encontrar un lugar seguro. Hay mucho miedo, mucha paranoia. A la mitad de la noche también hubo alarmas, por lo tanto la gente tuvo que despertarse a la mitad de la noche y correr a sus refugios aquí en Israel. Una situación bastante complicada, de incertidumbre, y más que nada esperando que esto no dure mucho tiempo. Rachel, ¿por qué se da esta escalada? ¿Por qué avanza esta escalada desde el día lunes? Desde el día lunes, como dijiste, empezó a avanzar, pero no es algo que empezó de forma espontánea. Desde unas semanas antes, en Jerusalén, específicamente cerca de la ciudad vieja de Jerusalén, comenzaron un poco de disturbios entre la población del este de Jerusalén, musulmanes, al final del día en sus festejos del Ramadán. Ciertos inconvenientes porque la policía tuvo que bloquear una de las entradas a la ciudad vieja, lo que causó manifestaciones cada noche. Finalmente sí se calmó un poco, pero el día lunes fue aquí en Jerusalén, el día que se festeja el día de la unificación de Jerusalén después de la guerra de los 6 días del año 67, y se hacen festejos en la ciudad, y específicamente fue lo que encendió la llama mucho más fuerte, habiendo incluso alarmas en Jerusalén y misiles que fueron dirigidos a Jerusalén, cosa que no sucede desde el 2014. Rachel, usted ha tocado dos puntos importantes. Uno, que no es un tema que viene dándose desde el lunes, sino desde mediados de abril, y es el inicio del Ramadán. ¿Qué fue lo que sucedió precisamente en ese momento por el cual empezó a crecer la chispa, pues que hoy en día nos da con estos bombardeos? Claro, el Ramadán es una festividad musulmana que en general es pacífica y es una fiesta, una festividad familiar, de reflexión. No necesariamente es algo que directamente va a traer a una escalada de violencia, pero lo que sí ocurrió fue que precisamente en la ciudad vieja de Jerusalén, donde cada día y cada noche se va a rezar, especialmente en el monte del templo, hay una entrada que siempre se juntan, hay muchos jóvenes, especialmente en la noche cuando rompen el ayuno del Ramadán, y la policía intentó bloquear esta entrada para que no haya disturbios, para que no haya concentración masiva de personas, etcétera, y esto causó enojo, y poco a poco una noche empezó un poco de violencia, la otra noche un poco más de violencia, y así se fue escalando. Después la policía lo resolvió, abrió el paso, pero después fue esta cuestión del Día de la Unificación de Jerusalén, que es un día que también tiene connotaciones muy políticas, complejas en cuanto al estatus de Jerusalén actualmente, lo que trajo disturbios tanto en la ciudad vieja de Jerusalén como también fuera de Jerusalén, y así sucesivamente a otras ciudades, y después con los cohetes que llegaron desde Gaza. Los palestinos se quejaban de que hubo excesos de la policía en este comienzo del Ramadán. ¿Eso es cierto?
Por supuesto que la policía toma medidas en cuanto a tratar de calmar y que la situación no salga o no se empeore. No se diría abusos o no, pero sí fue algo que cambió lo que normalmente sus festejos del Ramadán. Especialmente el año pasado no se pudo festejar el Ramadán por cuestiones de corona, y esta intervención de la policía sí causó cierto enojo específicamente en los ciudadanos del este de Jerusalén, que festejan el Ramadán en la ciudad vieja de Jerusalén. Y a esto se suma la celebración del día lunes, que es el Día de Jerusalén. Explíquenos un poco qué es lo que se celebra exactamente ese día y por qué terminó de ser ese polvorín que encendió la llama. El Día de Jerusalén es una festividad nacional de Israel que se festeja, se conmemora la reunificación de Jerusalén tras los resultados de la Guerra de los 6 días del año 1967. En esta guerra se recuperó, se reconquistó la ciudad vieja de Jerusalén, que antes de este año estaba en manos de los jordanos. Después de esta guerra, el ejército israelí retoma esta parte de la ciudad y la hace parte de la capital, Jerusalén. Y es por eso que en Israel se le llama la reunificación de Jerusalén, en cuanto a que anteriormente Jerusalén estaba dividida en dos, en el este y en el oeste, entre Israel y del otro lado estaba Jordania. Después de este festejo, básicamente lo que hacemos, o lo que se hace aquí en Israel, es que se va a la ciudad vieja, específicamente se hacen rezos especiales, se hacen bailes, etcétera, pero también tiene cierta connotación un poco política provocativa, porque también se hace como una marcha en donde se entra por el barrio musulmán, o sea, judíos entran por el barrio musulmán, y no siempre esto pasa de forma pacífica, y esto pasa cada año. El año pasado nuevamente no hubo por las cuestiones de corona, y este año hubo, y en el momento que se estaba acercando esta marcha fue cuando empezaron, por un lado, amenazas de Hamas, que iban a aventar cohetes, y también muchos disturbios arriba del monte del templo. Finalmente cancelaron parte de esta marcha para tratar de pacificar la cuestión, pero fue demasiado tarde, porque finalmente sí hubo personas que pasaron por ahí, y por el otro lado los musulmanes también hicieron disturbios en el monte del templo, y en el mismo tiempo a las 6 de la tarde de ese lunes empezó el ataque de cohetes dirigido a Jerusalén. Desde algunos sectores, desde el propio Israel, le han achacado buena parte de la responsabilidad de lo que está sucediendo a Benjamín Netanyahu. ¿Usted cómo lo ve? Mire, además de todo lo que dije, estamos en un momento político muy importante en Israel. En estos momentos tuvimos elecciones en marzo pasado y se encuentra en un proceso de negociación para poder conformar la coalición. Netanyahu tuvo la posibilidad de hacerlo, pero no lo logró en el tiempo que se le fue estimado. Por lo tanto, digamos que el bloque que está en contra de Netanyahu se encuentra en estos momentos tratando de conformar una coalición para poder armar un gobierno. Todavía no lo hemos logrado, estamos en la mitad de esas negociaciones, y esta situación de seguridad no aporta nada a que estas negociaciones puedan llegar a su fin y podamos tener un gobierno. Y sí, esta situación de una política que no está estable trae directamente cargos de responsabilidad al liderazgo, especialmente porque el gobierno no está del todo unificado, y se tiene miedo que la toma de decisiones no esté, digamos, priorizada debido a que hay una crisis política. Sin embargo, las fuerzas de seguridad, especialmente las fuerzas de defensa israelí, las fuerzas de los paramédicos, bomberos, policía, estos actúan de forma necesaria, sin importar cuál es la situación política del país. ¿Hasta cuándo se podría pensar que tendremos estos bombardeos? Esa es una cuestión interesante, porque hemos tenido estas oleadas de violencia que duran unos días o una semana y termina por negociaciones que se llevan entre los dos lados, por supuesto con mediadores. A veces es Egipto el mediador, a veces es Qatar el mediador, a veces es la ONU el mediador, pero en este caso no se ve que termine en unos días, debido a que los ataques son básicamente masivos. El ataque que hubo ayer en la noche básicamente obliga al ejército de Israel, a las fuerzas de defensa de Israel, a entrar a Gaza, en este caso solamente de forma aérea, y tratar de ver dónde están estas fuentes de ataques para poder eliminarlas y para poder terminar. Pero eso también trae más escalada, o sea, un ataque trae otro ataque y trae otro ataque, hasta que no se sienten a negociar. No vamos a poder ver un fin a esto, y va a tener que ser una cuestión de que los dos lados quieran terminarlo y sea estratégico para ellos terminarlo en cierto momento. Pues ojalá se den esos diálogos. Es Rachel Lexiel, nos atiende desde Jerusalén, analista política. Rachel, feliz tarde para usted, gracias. Muchas gracias.